Este estudio es el primero en mostrar que la reducción aguda en la producción de fuerza después de este protocolo agudo de fatiga está relacionada con factores de tipo neuronal y metabólico. Sin embargo, los cambios agudos en la arquitectura muscular, explicados por el aumento en el ángulo de peneación, también pueden en parte contribuir a la reducción asociada a la fatiga en el rendimiento muscular, figura 6.26. Después de participar en un programa de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza, Kawakami y Coles observaron en un grupo de sujetos sanos un aumento del grosor muscular y del ángulo de peneación del tríceps braquial. Además, Agar y Coles observaron que el entrenamiento de fuerza durante 14 semanas en individuos previamente no entrenados produjo un aumento del 16% de la máxima fuerza en contracción, mientras que el volumen o el área de la selección transversal solo aumentó un 10%, dado que la distribución de las isoformas 1 y 2 de la miosina de cadena pesada permanecieron estables durante el entrenamiento y que el ángulo de peneación aumentó 2 grados. El aumento de fuerza por encima de peneación habido durante el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, en este estudio no se especifica el posible efecto de los factores neuronales con el entrenamiento. Figura 6.27. Tensión específica. Se ha comentado anteriormente que el potencial que tiene un músculo de generar fuerza muscular se relaciona con el área de la sección transversal muscular, de tal manera que en aquellas personas con una mayor cantidad de material contráctil, la fuerza que producirá el músculo al contraerse será proporcional al número de sarcómeras en paralelo activadas. Figura 6.28. La pendiente de la línea de regresión de esta relación se denomina tensión específica en la fibra muscular o fuerza normalizada en el músculo y tiene un valor normal de 30 newtons por centímetro a la menos 2. La tensión específica se relaciona con la densidad del paquete miofibrilar y con la variación en los elementos estructurales del citoesqueleto, asociado a este último aspecto a la eficacia en la transmisión de la tensión desde los sarcómeros hasta el sistema esquelético. En este contexto, el grado de peneación afecta directamente a cuántas sarcómeras están presentes por área de la sección transversal en una fibra particular. En un músculo fusiforme no peneación, el área de sección transversal del músculo o de una fibra, área fisiológica, coincide con el área anatómica de sección transversal del músculo o de una fibra. Sin embargo, en un músculo peniforme, el área fisiológica es mayor debido a que se puede colocar mayor número de fibras musculares y sarcómeras en el volumen muscular. Tal y como se observa en la figura 6.21, una sección transversal en un músculo peneado y perpendicular a su línea de acción podía no incluir todas sus fibras. Debido a la peneación, la ASTF está más relacionada con la producción de fuerza de un músculo. Sin embargo, el AST solo explica el 50% de la varianza en la producción de fuerza. Entre los factores que influyen en esta variación se encuentran los relacionados con, primero, el uso de una sola determinación de AST, cuando para la mayoría de los músculos el AST se modifica a lo largo del paquete muscular. Segundo, la necesidad de identificar todos los músculos que intervienen en la producción de fuerza. Tercero, la dificultad de aislar una cierta coactivación antagonista mientras se activan los agonistas. Cuarto, asumir que todo el músculo se puede activar. Y quinto, la variación relacionada con la arquitectura muscular. Por ejemplo, ángulo de peneación, longitud de la fibra muscular. Un interesante aspecto a considerar es pensar si se puede variar la tensión específica. La específica es una medición funcional, fuerza intrínseca, relacionada con el número de miofibrillas por unidad de masa muscular y con la variación en los elementos estructurales del citoesqueleto. Relacionado este último aspecto con la eficacia en la transmisión de la tensión desde los sarcómeros hasta el sistema esquelético. Diferentes estudios ponen de manifiesto que la tensión específica puede variar con la actividad física, entrenamiento, inactividad, envejecimiento, y es diferente en distintos tipos de fibras musculares, tipo 1 y 2, y las mismas fibras en los diferentes músculos. A pesar de que la capacidad de generar la tensión
de las sarcómeras por unidad de masa muscular sea bastante similar en diferentes grupos musculares. Se puede observar una gran variación entre los diferentes grupos musculares. Es posible que la capacidad de generar tensión de las sarcómeras sea similar entre diferentes grupos musculares, mientras que la transmisión de la fuerza a la aponeurosis tendón se relacione con cambios en la arquitectura muscular. Esto puede explicar las diferencias que se observan entre diferentes estudios. Por ejemplo, pequeñas modificaciones de la longitud de la fibra muscular o el ángulo de peneación podrían producir considerables modificaciones en la tensión específica muscular. Relación longitud-tensión en el músculo esquelético. Cuando un músculo esquelético se distiende a intervalos concretos, se observa que la tensión, aún sin contraerse, crece de manera curvilínea, siguiendo una función exponencial creciente, figura 6.29, y a esta curva se le llama curva de tensión pasiva o inactiva. Cuando después de un incremento discreto de longitud se produce una activación máxima del sistema de filamentos contráctiles, se obtiene una tensión que es la máxima para ese incremento de longitud y equivale al total de las tensiones elástica pasivas, contráctiles activas, que se generan en el músculo. De ahí que la curva obtenida con estos dos valores se denomina curva de tensión total. Si para cada nuevo incremento de la longitud a la tensión total le restamos la tensión pasiva, obtenemos una nueva curva que es la curva de tensión activa, figura 6.29. Como se puede observar en las curvas longitud-tensión, la tensión o fuerza ejercida por el músculo crece con la longitud hasta alcanzar un máximo. Esa longitud en reposo se conoce como longitud en reposo o L, por coincidir con la longitud que tienen los músculos en la posición de reposo en su anclaje normal al esqueleto. Además, es la longitud en la que se puede establecer el mayor número de puentes cruzados durante el proceso contráctil. Es decir, los músculos se disponen en nuestro organismo de manera ideal para producir las fuerzas máximas si son adecuadamente activados. Después de obtenerse la tensión máxima con la longitud de reposo o ligeramente superior, cualquier aumento de la longitud muscular conlleva una disminución de las tensiones totales y activas. Aunque aumente la tensión pasiva, de hecho, la tensión máxima no corresponde con un solo punto, sino con una zona suave meseta en las curvas de tensión total y tensión activa. Obsérvese la zona marcada como rango fisiológico en la figura 6.29. Dada la forma exponencial de la curva de tensión pasiva, pequeños aumentos pasivos de longitud o estiramiento muscular conllevan grandes aumentos de la fuerza de contracción. En este punto, donde tienen un papel relevante los músculos antagonistas, cuya contracción produce una elongación de los músculos agonistas. Cuanta más fuerza de contracción de los antagonistas, más elongación de los agonistas. De igual modo se utiliza el peso gravitatorio de nuestro cuerpo de manera ventajosa para producir elongaciones y activaciones excéntricas de grupos musculares, sin apenas gasto energético. Un aspecto funcional importante de los elementos elásticos es que las fibras musculares pueden almacenar gran cantidad de energía en los tendones sin necesidad de hacerlo a máxima velocidad. Un instante de tiempo más tarde, la energía almacenada el tendón se puede aplicar tan rápidamente como lo permiten las características de resorte del tendón, ejemplo del goma de tirachinas. Un ejemplo evidente de esta optimización son los observados en los movimientos de estiramiento-contracción, en los que una elongación del músculo mientras se activan las sarcómeras en un intento de evitar la elongación, activación excéntrica, consigue una gran tensión sobre los elementos elásticos en serie, tendones y titina principalmente, seguida tras un muy corto intervalo de tiempo por un acortamiento muscular, contracción concéntrica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la contribución de los elementos elásticos a la fuerza manifestada por los músculos no se reduce a la mejora en la velocidad máxima para una fuerza o carga determinada, como se ha explicado anteriormente, sino que además para una velocidad de movimiento submáximo.
El efecto de los elementos elásticos en serie sobre la longitud de las fibras cuando éstas se estiran desviaría el sistema hacia una posición en el diagrama de longitud-tensión, en la que los elementos elásticos también contribuyen a manifestar más fuerza. Relación fuerza-velocidad. La velocidad a la que se acorta un músculo va a depender de la carga, equivalente externo de la fuerza que tiene que generar el músculo, que tiene que mover. Naturalmente, a mayor carga, menor velocidad. Como se aprecia en cualquier curva fuerza-velocidad, como se ha comentado anteriormente para las relaciones de longitud-tensión, la relación fuerza-velocidad en el músculo depende de la organización de las fibras musculares en el músculo. Arquitectura muscular. Si anteriormente se comentaba que uno de los factores limitantes es la velocidad de acortamiento de la fibra muscular, es la velocidad del trabajo de la ATPasa miofibrilar de la miosina de cadena pesada. La velocidad máxima de acortamiento para un músculo depende del tipo de fibras musculares y de capacidad de rango de movimiento. Basándose en los trabajos experimentales, Hill concluyó que el músculo esquelético podía ser entendido como un sistema con dos componentes, uno puramente elástico y otro de tipo contráctil, gobernado por su clásica ecuación que describe la relación fuerza-velocidad de un músculo durante una acción concéntrica en términos de energía y trabajo, donde V, velocidad de acortamiento, VO, velocidad máxima de acortamiento en fuerza, FMO, fuerza máxima isométrica, FM, fuerza muscular instantánea, A, coeficiente de calor, B, constante A. La parte izquierda de la ecuación corresponde al cambio de energía por unidad de tiempo y el lado derecho de la ecuación indicaría el trabajo realizado por unidad de tiempo. El término FMV representa el trabajo que realizan las proteínas contráctiles por unidad de tiempo. Por ejemplo, producción de potencia sobre la carga, y el término AV representa el elemento amortiguador. Debido a la viscosidad, la interacción de estos dos elementos resulta en el aumento y el subsiguiente reducción en la producción de potencia, al mismo tiempo que la velocidad disminuye. Según esta ecuación, es posible demostrar que la potencia FMV es máxima cuando el músculo se acorta en un tercio de VO. Actúa contra una carga que es un tercio de FMO. En fibras musculares aisladas se ha observado que el pico de potencia ocurre cuando la carga es aproximadamente un 20% de FMO. Basándose en esta idea, Hill mostró en un modelo las propiedades de músculos formados por tres elementos. 1. Elemento contráctil, generadores de fuerza y caracterizados por las relaciones de longitud, tensión y fuerza y velocidad. Y 2. Unido por elementos elásticos en serie y en paralelo que se corresponden a los efectos pasivos del tejido conectivo, incluyendo el citoesqueleto sobre la tensión generada por el elemento contráctil, figura 6.30. Una característica importante de la curva fuerza-velocidad es que el área bajo la curva indica la potencia muscular. Si el entrenamiento es capaz de desviar la curva hacia la derecha, ciertamente aumentará el área bajo la curva y, por tanto, la potencia. Conociendo la potencia necesaria para la ejecución de un ejercicio o una serie de ellos, la curva fuerza-velocidad nos proporcionará un índice aproximado a las condiciones óptimas para obtener el máximo rendimiento deportivo. La potencia se puede calcular tan sencillamente como el producto de fuerza por la velocidad, pero en realidad, como la fuerza no es constante ni la velocidad tampoco, tendríamos que integrar ambas variables para obtener datos más fiables. Cuando se analiza la curva de potencia, se observa que el pico de máxima potencia se obtiene con fuerza próximas al 30% de la máxima fuerza isométrica y velocidades próximas al 30% de la máxima velocidad absoluta. Sin embargo, esto puede modificarse en función de los grupos musculares que intervengan en el movimiento si tomamos como referencia el valor de 1 Rm en lugar de la fuerza isométrica máxima. En la figura 6.31 se observa que cuando se realizan acciones concéntricas
con diferentes porcentajes de la fuerza máxima voluntaria del miembro superior se consigue la máxima potencia con cargas entre el 30 y el 45% de 1 Rm, mientras que la musculatura del miembro inferior alcanzó máxima potencia al contraerse frente a una resistencia comprendida entre el 60 y el 70% de 1 Rm. Estos resultados sugieren la necesidad de determinar la carga óptima cuando se pretende alcanzar los valores más elevados de potencia en un movimiento determinado, que generalmente implica a múltiples músculos y articulaciones. Por ello, al tomar como referencia el valor de 1 Rm, los porcentajes de 1 Rm y de la fuerza isométrica máxima y velocidades a las que se alcanza la máxima potencia serán distintos en función del tipo de ejercicio. Por tanto, la carga óptima debe determinarse en función de los grupos musculares implicados, y los ejercicios empleados dependerán de la disciplina deportiva para la cual se diseñe un programa de entrenamiento. En un estudio realizado recientemente con el objetivo de examinar la relación carga-potencia en los músculos de extremidad inferior y superior en diferentes grupos de deportistas, halterofilos, ciclistas de ruta, mediofondistas, jugadores de balonmano y un grupo control, se observó que la magnitud de las diferencias observadas en las diferentes especialidades deportivas comparadas en la fuerza máxima y potencia podían ser explicadas en parte por diferencias en el área de sección transversal, distribución de las fibras musculares y arquitectura muscular de la extremidad inferior y superior, además de por el tipo de práctica deportiva realizada. Un resultado interesante en este estudio fue que la máxima potencia para la extremidad inferior se produjo con una carga del 60% de 1 Rm para el grupo de jugadores de balonmano, corredores de medio fondo y el grupo control, y con la carga del 45% para el grupo de halterofilos y ciclistas de ruta. Por otro lado, la máxima potencia para la extremidad superior se produjo con una carga del 30% para halterofilos y corredores de fondo, y a una carga del 45% para RC, MDR y C. Además, la velocidad se asocia a la máxima potencia en las extremidades inferiores fue menor que la extremidad superior. Figura 6.32. En estudios anteriores se ha observado la relación entre la potencia y la velocidad a alcanzar la máxima potencia y su relación con la velocidad de la RM al realizar distintos ejercicios. En la tabla 1 se presentan los resultados. La velocidad y potencia no solo están influenciados por el porcentaje de carga, sino también por el tipo de acción muscular que se realiza. En un estudio realizado por Newton y Coles, se observó que cuando hacemos un ejercicio con peso, sentadilla o pectoral en banca, al final del movimiento, la velocidad del movimiento tiende a cero. Es decir, necesariamente se produce una fase de desaceleración que es más pronunciada cuanto menor es el porcentaje de 1 Rm con el que se entrena. Entonces, parece evidente sugerir que si se reduce esta fase de pérdida de velocidad, los efectos serán más positivos. La máxima reducción se conseguirá si el ejercicio se realiza lanzando la resistencia, normalmente la barra, en lugar de fijarla en las manos al final del movimiento. En la figura se puede observar cómo la diferencia entre lanzar la barra o realizar el ejercicio de manera concéntrica se traduce en un aumento de velocidad y de la potencia.